Buenas noches. Bien, hablemos de fe. Este es nuestro estudio de hoy. Hablemos de fe. Así se llama. Y comenzamos abriendo Hebreos, capítulo 11, versos del 1 al 6. Y dice: así es palabra de nuestro Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Buenos días, tardes o noches, según sea la hora que vayan a escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos y les dé su espíritu para entender lo correspondiente a lo espiritual, lo cual domina lo material. Decidí hablar de fe porque, como todas las cosas, son como tres versiones de una misma cosa. Ejemplo: Dios es espíritu, el Padre y el Hijo. Son la misma persona, entendiendo que Padre se llama al Todopoderoso, Creador de todo. También se le llama Espíritu Santo, pero también se habla del Espíritu Santo como una personalidad aparte. También se le llama Señor Cristo Jesús o Señor Jesucristo. En ninguna manera son tres, sino uno solo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Yo les estoy traduciendo como hablamos nosotros, no como escriben los españoles, o escribían, no hablaban. Dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en 1 de Juan 5:20 dice, es palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y leemos también ahí en Juan, pero no en el Evangelio, 14, del 8 al 10. Capítulo 14, versos del 8 al 10. Y dice ahí: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, que vive en mí, Él hace las obras.
Amén. Ahí están tres escrituras contundentes que muestran que Él es el mismo antes, hoy y siempre, el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es eterno. Esto muestra el dicho de tres personas distintas, el apóstol Pedro, Jesús, nuestro Señor, y el apóstol Juan, y remachando en Hebreos por el apóstol Pablo, ¿cierto? Esto muestra el dicho de que en boca de dos o tres personas conste todo negocio, ya que el asunto es, Él es el mismo. Así que ya cité a Pedro, al Señor Jesús, a Juan y a Pablo, ¿cierto? Esto, el que lo niegue simplemente no entiende nada de Dios, pues Dios mismo escogió a estos hombres para ser sus testigos delante del mundo. No una religión, sino hombres que caminaron con Él, que durmieron con Él, que vivieron con Él por 3 años y medio más o menos. Ellos fueron testigos de sus palabras y hechos, sus palabras y sus obras. Ellos no escribieron lo que se les ocurrió, ni predicaron religión, sino la verdad que oyeron de Él y vieron de Él. Bien, usted puede decir o dirá que no iba a hablar de fe. Sí, de eso estoy hablando, poniendo la piedra angular de la fe verdadera. Pero no puedo hablar de la fe sin explicar qué es la fe. No con palabras simples de, pues es la seguridad, así como enseñan muchos pastores que simplemente dicen, lea Hebreos 13:8, es la seguridad. Perdón, lea Hebreos capítulo 11, allí habla de la seguridad. ¿Seguridad de qué? Ese es el asunto. Pues, ¿qué es la fe? Seguridad. No, pues así no. Sí, pero ¿seguridad de qué o por qué? Bueno, comenzaré primero mencionando que hay 3 clases de fe. ¿Ve? Entonces usted no puede decir que es la seguridad nada más. ¿Seguridad de qué o cómo? Es que se requiere explicar. Porque si hay 3 clases de fe, pues ¿cómo pueden ser las 3 seguridad? No funciona. Hay 3 clases de fe. Así como nosotros somos 3 personalidades, somos una sola persona, pero tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ven? Así hay 3 clases de fe. Bien, la más alejada de Dios es la fe imaginaria. La fe imaginaria es esa persona que dice, yo creo en Dios y tengo mucha fe en Dios. O dice, yo tuve fe para sanar un enfermo. Yo pertenezco a tal religión desde hace muchos años y tengo fe. Esa es la misma fe de los budistas que creen en Buda y viven una vida piadosa y se obligan con la naturaleza y son personas muy finas, la mayoría. Pero ellos creen solamente que es el modo correcto de vivir, lo de ellos. Los musulmanes tienen otra forma de vivir y creen en Dios y en su profeta Mahoma o Mohamed, como se llame él, o como se pronuncie más bien. Y está bien que crean, pero no tienen fe real, sino imaginaria. También todas las religiones cristianas dicen tengo fe, pero tampoco tienen fe verdadera, sino imaginaria. La fe imaginaria
es una falsa seguridad, porque no están convencidos que recibirán lo que pidieron o lo que Dios prometió. Porque dicen ellos mismos, yo seré salvo si Dios quiere. Pero mire lo que dice Dios. Vamos a ver si Dios quiere o no quiere. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Leemos de ahí, palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, perezca, dice allí, que ninguno muera, sino que todos procedan, o sea, que todos vayan al arrepentimiento. ¿Ve? Dios no quiere que ninguno muera, quiere que todos seamos salvos. Esa afirmación la hace el apóstol Pedro por medio del Señor, claro, porque el Señor se lo revela. Dios quiere que todos seamos salvos, ve, pero ellos no quieren oír, por tener que bajar la cabeza y ser humillados, o sea, más bien ser humildes. Pero eso sí, quieren todo rápido. Ellos no están ciertos, seguros, confiados, firmes en que recibirán lo que Dios prometió. Porque dicen, es que el pastor dice, es que no debo pecar, yo lo hice. Es que no conocen a Dios, ni el medio de salvación. En pocas palabras, solo imaginan que pueden alcanzar la salvación de la manera en que viven, pero no de la manera en que Dios, no en la manera que Dios dio para alcanzar la salvación. Así que su fe es imaginaria. No están seguros de nada. Por eso no responden a una pregunta difícil sin decir, pues déjele pregunto a mi pastor, déjele digo al hermano que sabe más. Si yo pregunto, ¿tú sabes qué eres tú? ¿Por qué piensas? Puedes decir, porque tengo cerebro. Pero amigo o amiga, el cerebro no piensa. El cerebro solo almacena y junta la información. El cerebro solamente coordina la información que recibe, sea por la vista, los oídos, la boca, la nariz, la piel y el pensamiento. El cerebro no piensa. Y dice, pues ¿sabes qué? Me detendré hoy. O sea, que el cerebro diga, pues ¿sabes qué? Me voy a detener hoy. No puede tomar decisiones, porque para que tome decisiones necesito yo darle instrucciones. Él no piensa. Ahora, tampoco puede decir, ¿o sabes qué? Vamos a escribir un cuento. El cerebro no tiene cuentos, a menos que yo se los piense para que guarde la información. Pero él no tiene, él no puede crearlos. No, el cerebro no lo hace. Lo haces tú. El cerebro solo razona con la información que tiene, pero no puede crear nada, y menos creer en lo que no ven los ojos. Tú eres el espíritu que genera los pensamientos y das las órdenes a tu cerebro para que te muestre datos. Tú eres el que manda y pones a trabajar a tu cerebro en las ideas que quieres crear. Tú eres un creador. Génesis capítulo 1, verso 26, dice, palabra del Señor. Vea, esas cosas no las estoy diciendo yo, Dios las dijo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Dijo Dios, hagamos al hombre un creador? No, pero Dios no es creador. Claro que sí. ¿Ve? Y Él dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Si Dios es creador, pues solamente un hombre que sea creador es semejante a Dios. Pero si no es creador el hombre, no se asemeje en nada a Dios. ¿Ve?
Tú eres un creador o una creadora. Nosotros somos los que creamos. Nosotros espíritu, no nosotros cuerpo. Pero necesitamos el cuerpo para realizar las creaciones, las obras que decidimos hacer. A ver, semejantes a Dios, ¿es Dios creador? Sí. Nosotros somos semejantes a Él, creadores. La serpiente o el hombre de las cavernas no era creador. Ese que se metió con Eva no era creador. Después los hijos de Caín, hijo de esa persona que se metió con Eva, sí lo eran. Ellos sí eran creadores, porque traían parte del Espíritu de Dios soplado en la nariz de Adán. Y Eva fue sacada de Adán, de una costilla de Adán, ¿entienden? Y el Espíritu de Dios que fue soplado en Adán, parte fue a dar en Eva. Por eso los hijos de Caín, siendo creadores y con la astucia del cavernícola, pues creó la música, los instrumentos, la fundición de metales, la ciencia. Pero ellos nunca tuvieron fe más que en ellos mismos. Así actúa la ciencia del mundo. Tienen fe en lo que ellos pueden hacer, porque lo pueden tocar, ver, sentir, saborear, o sea, lo de los sentidos naturales. Ejemplo, un hombre del mundo puede confiar, tener fe en otro hombre del mundo, porque hizo algo bien que él llevó para que le hiciera, que le fue encomendado hacer por paga, claro. ¿Y qué hace el hombre o mujer que quedaron complacidos con su trabajo? Pues lo recomiendan con sus amigos y familia porque le tomaron confianza, que hace bien las cosas. Confianza es fe, ¿ve? Le tienen fe. ¿Ha oído usted hablar de alguna señora decir, yo a ese médico le tengo mucha fe? ¿Ve? Le tienen más fe que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no conocen nada y fueron con ese médico y ese médico curó a una persona y luego curó a otra y curó a otra y los otros no curan más que uno allá cada y cuando. Ya, pues a ese médico le agarran más fe. ¿Él es Dios? No, simplemente es buen médico. ¿Ven? Esa es la fe del mundo. Este tipo de fe lleva a los científicos a hacer teorías de las cosas. Y cuando otro con más sabiduría dice, eso no es verdad, esa teoría no es verdad, y demuestra que la teoría es errada, ya no creen en él, le pierden la confianza. Así que si saca otra teoría, ya es difícil que le crean, ya no le tienen fe, ya no le tienen confianza. Así es como funciona la fe del mundo. En el mundo natural, esto es la fe del hombre en el hombre. Y como todos son mentirosos, pues su fe se termina y finalmente tenemos un hombre que no cree en nada. Pues bien, he hablado de dos clases de fe, pero ahora vamos a la fe verdadera, o veamos la fe verdadera, porque la primera es falsa y la segunda es vana e inútil, y más para sustentar la vida, por más de 100 años, claro. Bien. Ahora te toca el turno a la fe verdadera. La fe verdadera no está en nosotros, tenerla. Más bien la fe verdadera viene del que es verdad, Dios. Por eso no cualquiera la puede tener. Primero, es Dios quien confía en uno. Es Él que confía en uno, no que uno confía en Dios. Uno ni sabe nada de Dios cuando es llamado a la fe de Cristo Jesús o de Dios, como desea usted verlo. Bien, Dios confió en que usted puede obedecer y hacer lo que Él mande. Le tuvo fe a usted, confió en usted. Ejemplo de un padre, que Él es Padre. Nuestro Señor Dios es Padre, es nuestro Padre. Y voy a dar un ejemplo de un padre natural. Y le dice a su hijo, este padre le dice a su hijo, quiero que hagas este guardarropa así y así, de este color. Cuando termines, te daré un premio.
será un buen premio. Y como el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, esto es, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y qué es lo mejor para nosotros, pues podemos imaginar, pues el padre del muchacho del que estoy haciendo el ejemplo, pues también sabe qué necesita su hijo, igual que nuestro Padre Dios sabe qué necesitamos. Entonces, ¿o qué es lo mejor para él? Pues nosotros, en lo natural, podemos imaginar que nuestro papá nos dará su carro, si hacemos bien el guardarropas etcétera. Nos dará su carro o algo mucho mejor. Pero resulta que el Padre sabe lo mejor que nos da. Así que Él que el Padre sabe lo mejor y nos da una caja con todas las herramientas nuevas para hacer nuestros muebles. O sea, nuestro Padre natural, que nosotros pensábamos que nos iba a dar el carro o algo mejor, y resulta que Él nos da algo mejor, lo que Él considera mejor. Una caja con todas las herramientas nuevas para que nosotros hagamos nuestros muebles y para sacar nuestro dinero. Y ve que hacemos mala cara. El Padre, nuestro Padre, perderá la confianza en nosotros porque hacemos mala cara. Y nosotros perderemos la fe, la confianza que teníamos en nuestros padres. Pensaremos que nuestro Padre nos mintió. Pero nuestro Padre no miente. Y Dios tampoco. Así que es un buen regalo, porque Él en realidad nos está regalando un carro mejor. Solo hay que trabajar. Para eso nos dio las herramientas. Porque sabe que lo hacemos bien. Tuvo confianza en nosotros y por eso nos regaló ese regalo. Que nosotros podemos tener todo lo que queramos porque hacemos bien un guardarropa o muebles. Cualquier mueble lo podemos hacer bien. Y de ahí podemos sacar no solo para un carro mejor, sino para una casa y para ropa y para todo lo que necesitamos. ¿Ve? Entonces fe es hacer lo que el Padre dice y su promesa no es mentira, sucederá. Pero nosotros podemos imaginar, pero no es lo que dijo el Padre. Y no podemos acusarlo de mentir porque no nos prometió el carro. Y muchos se suben al carro antes de hacer lo que el Padre dijo que hiciéramos, ¿ven? Eso no es así. Pero si no nos decepcionamos y damos gracias al Padre por las herramientas y nos ponemos a trabajar, el Padre mismo nos recompensará, nos recomendará con quien sea necesario recomendarnos, hasta para enseñarles a hacer muebles finos a sus hijos, porque sabe que somos buenos en ello y sabemos obedecer. Y el que sabe obedecer sabe mandar. Cuando ya tenemos alumnos y muchos clientes y el carro y lo demás, el Padre se siente orgulloso del Hijo y se alaba a sí mismo. Dice, salió buen aprendiz mi hijo porque aprendió del Padre. Porque el Hijo lo alaba también con su trabajo, haciendo muy buen trabajo y le honra con su familia y amigos, que vienen y le dicen al Padre, oiga, qué buen hijo el suyo, es muy bueno, es un verdadero maestro. Esa es fe. Esa es fe verdadera. El Padre le tiene confianza verdadera desde ese momento, porque viene del Padre, nuestro Señor Dios. Y usted toma confianza en su papá también, que no le mintió. Así que la fe no es nuestra, sino de Dios que confió en nosotros. Entonces nosotros también tenemos fe en Él. Mucha confianza y seguridad de que lograremos la promesa del Padre.
no estaremos titubeantes al enseñar, porque fuimos bien enseñados y estamos ciertos de lo que enseñamos, pues fuimos enseñados por el Padre. Esa es la fe verdadera. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, dice el Señor: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esta fe, y esto, no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. No por lo que podemos hacer, para que nadie se gloríe que puede hacer las cosas, porque las recibió del Padre. ¿Ve? Esa es la fe. Dice que la fe no es de nosotros, sino de Dios, sino es don que Dios nos da al confiar Él en nosotros. Ya expliqué eso. Pero también dice que no se alcanza por las obras nada más, porque nadie diga, yo hice esto, ya tengo fe. La fe, hay que ganársela delante de Dios. Caminar con humildad y obediencia, siendo verdaderos y creyendo que Él es el verdadero, no imaginación, que Él es verdadero, no imaginación. Esto es que en verdad Dios existe, no imaginar que a lo mejor existe, sino estar seguros, aunque no lo veamos. Aunque no lo vemos, podemos ver sus obras. Romanos capítulo 10, verso 16 al 17 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ponga atención a este extracto de Romanos que escribió Pablo. Dice claramente que la fe viene a nosotros, la adquirimos por poner atención. Eso es oír. Poner atención a lo dicho es oír de verdad. Porque oímos con los oídos, pero se nos sale por el otro. Eso no es oír. Escuchamos nada más, pero no oímos. Cuando ponemos atención es cuando oímos. Y el oír, aquí el oír es entender. Y el oír y el entender la palabra de Dios. ¿Sí? Escúchelo de nuevo. Así que la fe es por el oír, poner atención. Y el entender por la palabra de Dios. Es que si oímos la palabra de Dios, la escuchamos con atención y la entendemos, entonces viene la fe. ¿Ya entendió? Es muy sencillo eso. Así que, ¿qué dice pues la fe? Viene por poner mucha atención a la palabra de Dios, porque así entenderemos la palabra y tendremos conocimiento, confianza en Dios. No imaginación, sino plena seguridad de que lo que hemos oído es verdad. Y la verdad nos da la seguridad de enseñar esa misma verdad. Así tenemos confianza que lo que dijo Dios, no nosotros. ¿Me entiende? Así tenemos confianza que lo dijo Dios, no nosotros. ¿Entiende usted? Esto nos da la fe verdadera, la seguridad verdadera. Hebreos capítulo 11, verso del 6 al 7. Dice ahí, palabra de nuestro Señor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Dice allí, crea que le hay, se refiere a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, se necesita que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es premiador, galardonador, premiador de los que le buscan. Por la fe, Noé
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esto es del diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, en que su familia, cuando dice su casa se refiere a su familia, no a la casa de adobes que hacemos o a la construcción, sino a su familia. Así que con temor preparó el arca en que su familia se salvara. ¿Ve? Con temor, sí. Con temor de que pues si se iba a inundar todo, pues se iba a meter el agua por aquí, por acá, con todo cuidado, pues, para que se entienda. Y por esa fe, Noé condenó al mundo. ¿Cómo condenó al mundo? Porque él fue y les predicó. Él duró 120 años predicando. No predicando, pero construyendo el arca, y también tuvo paciencia para hablar con la gente. No creo que no les haya dicho. Pero ellos no le oyeron. Y prácticamente la fe de Enoc los condenó a ellos. Porque ellos no creyeron que Dios le hubiera hablado. Y si no creyeron, no tuvieron fe. Así que la fe de Noé fue solamente para Noé. Y Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ve? Porque la fe es la que nos justifica delante de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no ama a los injustos. Así que la fe justifica al hombre delante de Dios. Lo hace justo delante de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es premiador de los que le buscan. ¿Ve? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio todavía se tardó 120 años. Él como quiera con temor preparó el arca en la que su casa, en su familia, se salvara. ¿Ve usted? Preparó el arca, hizo el arca. Cuando hizo el arca, allí estaba la fe justificada, o sea, la fe hecha, representada. La obra demuestra la fe. Y cuando la fe es demostrada, entonces Dios justifica a la persona. Pero cuando alguien dice que tiene fe y no la demuestra con obras, pues no es justificado, por tanto no es justo. El Señor Jesús dijo, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entrarán al reino de Dios. ¿Ve? ¿Y cómo podemos ser justos? Con fe y obras que justifiquen la fe. Obras que demuestren la fe. Amén. Bien. Esta es primera parte. Luego grabo la segunda parte y se las envío. Dios les bendiga. Por esta vez. Es la primera parte.